Bueno, muchísimas gracias, Zaineba, por invitarme a estar hoy con ustedes. Bueno, como me presentaban, les cuento un poquitito más para que sepan de lo que voy a intentar hablar, que creo que todos estos años he trabajado. Soy de recursos humanos, soy psicólogo, trabajé en Citibank, después trabajé en Walmart cuando Walmart llegó a la Argentina. En el año 94 fui el primer director de recursos humanos. Después estuve en el grupo Excel como director de recursos humanos de retail, en el momento de crecimiento del Excel, en el momento del 2001-2002 que devolvíamos las compañías a los bancos. Y después entré a L'Oréal, trabajé un tiempito acá, me fui a vivir a París por L'Oréal, después me fui a vivir a New York por L'Oréal. Y en el año 2010, por decisiones personales de pensar que iba a vivir toda mi vida fuera de la Argentina, porque ese era el contrato, o dije, vuelvo ahora. En ese momento pensé, o vuelvo ahora o no vuelvo nunca más, y volví en el 2010. Ahí estuve durante 4 años haciendo consultoría a través de Oxford Partners, y desde enero, junto a Pablo Sartán, que es otro profesional de recursos humanos, y Carolina Buira, también son 2 exdirectores de recursos humanos, abrimos Human Brand, que es una nueva consultora en recursos humanos. Durante todos estos años de recursos humanos, ya en el 2005 más o menos, L'Oréal me sugiere si no podía yo interesarme en el tema de las generaciones. Para L'Oréal todo el tema de las generaciones, todo el tema de los empleados jóvenes era un gran desafío. Entonces me dice si no puedo empezar a estudiar el tema de las generaciones. Entonces empiezo ya en el 2005 a estudiar el tema de las generaciones, que es mucho más impulsado cuando vivo afuera, ¿no? Por la capacidad, por los medios económicos para poder hacer estudios a nivel mundial. Y son los primeros comienzos los primeros artículos sobre las generaciones comienzan en Estados Unidos a partir del 2001-2002, y hacia el 2005 se comienza a hablar de la generación Y. Y para mí es súper interesante poder ver la evolución cuando uno habla delante de un grupo de personas acerca del tema de las generaciones, la evolución que hemos tenido y que hemos podido adquirir a través del pensamiento evolutivo de los seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a hablar del tema de las generaciones, lo primero que a mí me decían en una conferencia, esto era en el año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, en Argentina, en Europa, en Estados Unidos, donde fuere, lo primero que me decían es, el tema de las generaciones, directamente así, el tema de las generaciones no lo tenemos que tratar. Si hasta el día de hoy no lo hemos tratado y las organizaciones han podido desarrollarse, crecer, ser lucrativas, ganar plata, etcétera, ¿por qué vamos a hablar ahora? Porque llegó un grupo de jóvenes que no tienen compromiso. Eso era lo primero que se decía. Y era muy fuerte, porque yo tenía que remarla en las conferencias. Ok, hoy me sigue pasando, pero hoy tengo una respuesta que es muy fácil, digamos. Mirá, son puntos de vista, podés tener razón vos, puedo tener razón yo, todos podemos tener razón. Los jóvenes Y vinieron para quedarse. Te lo cuento para que lo sepas, no se van a ir. O abrimos un poco la cabeza para pensar qué sucede con esta nueva generación, que ha generado un cambio, no solo desde ellos, ha generado un cambio, ahora lo vamos a ver, en nosotros, ¿ok? Que nos ha ayudado a comenzar a plantearnos cosas nuevas. Es una generación que no tiene razón en todo lo que dice. Lo único que digo es que es una generación que junto con la generación X y los baby boomers, tenemos que buscar cuáles son los puntos de encuentro para conjuntamente en un mundo que ha cambiado, evolucionar todos. Por eso, de alguna manera, lo que yo intento decir con estas charlas, y el libro Entre Generaciones ha sido como un final feliz en el 2012 de tanto estudio del tema de las generaciones y qué nos pasaba para poder ayudarnos a comprendernos y buscar puntos de encuentro. Lo que yo digo es que la realidad es que hay un cambio de paradigma, como tantos otros cambios de paradigma en muchísimas otras áreas y ciencias del mundo. Hay un cambio de paradigma en las organizaciones. Entonces, es un momento en el que nosotros tenemos que poder animarnos a pensar distinto. Después buscaremos lugares en donde tenemos razón unos, razón otros, y buscaremos puntos comunes, pero hay que animarse a abrir la cabeza. Y es lo único que yo intento con estos minutos que voy a intentar compartir con ustedes, ¿no? No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Esto era clarísimo a los principios, en el 2005, 2006, 2007, cuando yo daba una conferencia y me juntaba con gente de otras generaciones. Yo decía, o lo vemos todos juntos o esto va hacia la pared y nos estrellamos, porque no era sobrevivir, era animarse a pensar distinto. Y otros ejemplos son los que podemos ver, pero a mí me gustaría entender la situación actual. La situación actual
que ya lleva unos años y cada vez tiene mayor desarrollo, es muy importante entender que la conectividad y la globalización genera una dinámica en un nuevo mundo. Esto tiene que ver porque la conectividad, el estar conectado, con todo lo que tiene de positivo y de negativo, estar conectado las 24 horas, ¿ok? Yo recién estaba decidiendo si mi teléfono, que está en vibrador, lo dejaba acá o lo ponía allá, y me lo quedé acá. O sea, digamos, tenemos una relación con la conectividad muy, pero muy especial. La conectividad cambió el mundo. ¿Por qué? Porque la conectividad nos sugiere, nos permite estar de manera instantánea muy cerca de los otros, de una manera distinta. Primer punto, que no es ni mejor ni peor, porque la primera transferencia, contratransferencia que hacemos es, cuando yo tenía la edad de mi hijo, de mi sobrino, de quien fuere, yo lo llamaba, no le mandaba un mensaje de texto. Entonces, es lo primero que reflexivamente hacemos. Cuando a mí un jefe me preguntaba acerca de un trabajo, no me sacaba un auricular del iPod y el otro me lo dejaba escuchando música y lo miraba. Directamente no usaba Walkman, porque usaba Walkman me echaban. Entonces, nosotros hacemos una referencia continua a lo que nos pasó en la vida. Y tenemos que entender que la vida, gracias a Dios, evolucionó. Porque si pensáramos en otros aspectos de la vida, sería terrible. Entonces, esto nos genera un sinfín de desafíos a la hora de pensar en cualquier tipo de gestión dentro de una organización, dentro de una sociedad, dentro de una familia. La manera de conectarse con los hijos ha cambiado. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos que hay 560 millones de usuarios de Twitter, hay 1.100 millones de usuarios de Facebook, hay 22 millones de perfiles en Argentina, ¿ok? Argentina ocupa el 5º lugar a nivel del mundo en estadística. Esto habla de una dinámica de comunicación que no nos vamos a poner a discutir, porque sobre esto podemos discutir horas y horas, si es buena o es mala, ¿ok? Es una dinámica distinta. Yo siempre digo lo mismo. Yo cuando voy a dar una conferencia o una charla a una organización, estoy con el directorio de una empresa, el primer tema que siempre sale es: estábamos mal porque los empleados están en Facebook, que era un poco lo que hoy decía Laura, y lo vamos a suprimir. O si no, nosotros lo suprimimos ya hace 2 años el Facebook. Entonces mi primera respuesta es la siguiente: sí, sacáselos de las computadoras porque la verdad la tienen en los teléfonos. O sea, de alguna manera desafiándolo. No tiene sentido sacar el Facebook de las computadoras. ¿Saben por qué? Porque en el año 98, yo me acuerdo, estar horas y horas y horas discutiendo en reuniones de directorio, entonces aprendí, si les permitíamos a los empleados que mandaran emails fuera de la organización. Gastamos horas de directorio. ¿Por qué? Porque si los empleados mandan emails a sus amigos o sus familias, van a perder tiempo. Esta era la conclusión. Entonces había que hacer que vía el server nada más pudieran mandar emails dentro de la empresa. Y no fue una discusión de 1 hora. Traten de acordarse lo que en esa época teníamos responsabilidad. Tardamos como 3, 4, 5 meses cuando se vino la internet al mundo de las organizaciones. Había que sacárselos para que no hagan estupideces durante todo el día y trabajaran. Obvio que hay empleados que en Facebook están mucho tiempo y están jugando con el Facebook. Ahora, hay muchos empleados, como yo, que a través del Facebook trabajamos. Yo trabajo a través de Facebook. Sí, es la realidad. Me acostumbré hace años. Entonces, lo que digo es, el empleado que no quiere trabajar en esta nueva dinámica del mundo, no trabaja porque no trabaja. Obvio que hay que educarlos. Pero cuando no había Facebook o no había Internet, ¿ok? El empleado, había también vagos. Había vagos toda la vida, que iban a la cocina a tomar el café y se quedaban 1 hora, en vez de tomar el café en la máquina, hacían el batido porque era como 10 minutos más. O sea, excusas para no trabajar siempre hubo. Obvio que hay que educar a una generación distinta, pero no pensemos que por sacarle Facebook la gente va a ser más productiva, porque muchos somos más productivos a través de Facebook. Yo cuando hago hunting, hago una red a través de Facebook que es única, ¿ok? Porque la gente está conectada. Entonces digo, esto es una manera de pensar que nos tiene que llevar a darnos cuenta de lo que nos pasa. Ser o no ser digitales en este mundo que tiene que ver, y vamos a intentar llevarlo esto, ¿no?, al ámbito de la salud.
Para mí hay algo muy importante que es esto, que las empresas, por decirlo así, evolucionan pero siguen siendo culturalmente las mismas. Pero aquí hay algo que cambió, que es muy importante. Durante años hablábamos de un paradigma industrial, ¿no? No porque las empresas fueran industriales, sino porque eran empresas de procesos. Las empresas tenían procesos, manuales, todas. Después de repente nace la tecnología, aparecen las computadoras, ¿no? Yo digo, acuérdense, o los que podemos acordarnos, yo me acuerdo cuando trabajaba en Citibank en el año 92 o 93, me pusieron una computadora sobre mi escritorio, me acuerdo que era de color verde ámbar, era horrible, una cosa gigante, y tenía que mover el cursor, y no podía mover, el cursor era como un espacio que titilaba la liñita, y a mí me costó adaptarme a esa nueva situación. Fuimos adaptándonos a ese mundo tecnológico, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió? Aparece el paradigma vincular, que es el que está hoy, con tecnología. Hoy el tema son los vínculos. Las organizaciones se mueven por vínculos y las personas se mueven por vínculos. Y esto tiene una incidencia en lo que nos pasa, en nuestras actitudes y aptitudes en lo cotidiano. Bombardeados, porque estamos bombardeados y a todos nos cuesta, más a los que somos de otras generaciones, que la generación Y o la Z, este paradigma de la tecnología que nos abruma. ¿Cuántas veces estamos haciendo algo que sabemos que lo podemos hacer y estamos con un sobrino o un hijo y le decimos, ¿por qué no me lo haces vos? Y le damos el teléfono. Porque sabemos que lo hace más rápido, porque todavía nos está costando. Lo que hay que entender es que los paradigmas y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todo el mundo suceden más o menos de la misma manera. Como en un momento mostraba Laura un cuadro de Canadá y decía, más o menos, acá en Argentina sucede lo mismo. Los porcentajes al final del camino son muy similares. El único tema son los tiempos, ¿ok? Hay ciertas cosas que llegan un poco más tarde, ¿por qué? Por la solvencia económica, por la realidad del desarrollo tecnológico, pero terminan llegando. Cuando yo me mudo a París, todo mi equipo joven trabajaba con iPod, todos tenían iPod, todos. Y a mí me costaba, cuando yo tenía que hablar con ellos, que se sacaron uno solo. Entonces, el enojo me duró una semana, 2 semanas, 3 semanas. Con uno me escuchaban y con el otro escuchaban música. A mí me sacaba eso. Después me di cuenta que o yo cambiaba mi actitud, porque ellos no se iban a sacar los dos. Y yo primero dije, son unos maleducados, porque yo no usaba Walkman cuando iba a Citibank. Yo no usaba Walkman porque me hubiesen echado en esa época si me ponía Walkman. Estos chicos ni sabían lo que era un Walkman. Ahora, me di cuenta que ellos tenían la capacidad de esto de la multitarea, escuchar música y escuchar su jefe lo que les pedía. Después podemos ver si el nivel de profundidad con la que gestionan es el mismo, pero es otro tema. Pero el tema lo tenía yo era el que tenía que abrir mi cabeza a sacarme. ¿Por qué? Porque las formas fueron cambiando. ¿Ok? Y lo primero que tenemos son prejuicios. Cuando nosotros vemos que las formas cambiaron y salgamos también de los temas que tenga una organización, tenemos prejuicios en nuestra cultura, en nuestra historia y decimos, no, está mal. Antes era mejor. Nosotros lo hacíamos de tal manera. Y acá lo importante es entender que las generaciones constituyen paradigmas de abordaje de la realidad. Cada generación mira la realidad de una manera. Y son estos mismos paradigmas con los que se mira que habilitan una forma de mirar ese mundo, pero también cierran otras. Por eso la diversidad, y cuando podemos sumar las diferentes miradas en una organización de las diferentes generaciones, es lo que nos genera un trabajo mucho más evolutivo y real. Voy a hablar muy poquito de las generaciones para entrar al tema de la salud, pero es importante que sepamos, hay elementos que marcan las generaciones, y ahora vamos a ver cuáles son las generaciones que están en una organización. Son periodos que están marcados por los años, pero más allá de los años, porque uno puede haber nacido en un periodo y sentirse de otra generación. Yo a veces cuando tengo más tiempo hago un juego en el cual nos damos cuenta cómo cada uno se ha corrido de generación a través de una serie de preguntas y de videos, cómo uno ha hecho por los hijos, por las empresas en las que trabaja, por la familia, por lo que fuera, ha de alguna manera cambiado de la generación en la que siento, en la que nació. Pero los hechos históricos, sociales, políticos, las tecnologías predominantes, las formas de alfabetización, los lenguajes, la escala de valores, los modos de percibir, etcétera, marcan cada generación. Cuando nosotros hablamos de la generación y que ahora vamos a entrar, yo siempre doy el mismo ejemplo, que es un ejemplo que no tiene sentido fuera de contexto decirlo, pero para dar un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan, con todo respeto, dónde estábamos el 11 de septiembre del 2001? ¿Ok? Bueno. Yo salía de una reunión, me acuerdo en esa época, de SPM, ahí en Carlos Pellegrini, ¿no? En Carlos Pellegrini, Santa Fe estaba, y
iba con Eduardo, que era un chico de mi equipo, pasamos por un bar y vemos gente en un bar mirando la televisión desde afuera. Entonces nos ponemos a ver y cuando estamos mirando no se entendía bien lo que pasaba, vemos el choque del segundo avión en la torre. Entonces es como que todos nos preguntábamos de afuera qué es lo que estaba pasando, porque nadie se entendía. Entonces eso fue un día muy significativo para todos. Uno de los tantos ejemplos, cuando uno habla mucho del tema, con un solo ejemplo no sirve, de cómo impactó ese evento en la generación Y. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes se imaginó antes del 11 de septiembre que terroristas iban a utilizar aviones para derribar torres? No. La verdad que pensábamos que en ese momento había algunos casos de secuestro de aviones, pero nunca que iban a ser utilizados como armas. Entonces lo que sucede es que hay una generación que los padres de esos chicos quedan como, digamos, choqueados por algo que sucede nuevo. Y estos chicos, una de las grandes cosas, estos chicos que ya tienen hasta 32 años, en la generación Y, ¿no? Se dan cuenta que hay veces hay cosas que uno no espera en la vida y que suceden así de repente. Por eso es una generación que cuando uno entra en detalle y trabaja muchísimo con toda la generación Y, es una generación que automáticamente en las organizaciones vive mucho más el presente. No se preocupa por el futuro. Y esto tiene una incidencia, después lo vamos a ver, en la salud. ¿Okay? Es una generación que hoy, un programa de jóvenes profesionales, decirle a esta generación que le vamos a dar un seguro de retiro cuando se jubilen, es hablarles en otro idioma que nadie entiende, un seguro de retiro, pero ¿quién te dijo que yo me voy a quedar en esta empresa toda la vida? ¿Ok? Porque es la realidad. Yo siempre digo, cuando pensamos en los JP nuevos, pensemos que tenemos que hacer que brinden lo mejor durante los años que se queden en nuestra compañía. No intentemos convencerlos que se queden, porque gastamos energía donde no hay que gastar. ¿Por qué vamos a pensar que van a ser los gerentes? A ver, el aviso en el diario, el próximo, buscá y entrá en nuestra compañía para ser el CEO del futuro. Seguro que no se anota. Se imagina toda mi vida en esa compañía, no voy. Entonces, esto es importante porque tiene que cambiar nuestro paradigma, porque lo primero que nos sale es, no, yo quiero gente comprometida que toda la vida crezca en mi compañía. Buenísimo querer eso, pero no es la realidad. ¿Okay? Cuando hablamos de las generaciones, tenemos la generación de los baby boomers, llamada también de los análogos, que nacieron no digitales, porque no había en esa época digitalización, por llamarlo así, y todos no migraron al mundo de la tecnología. Es la gente que decimos que la generación se marca entre los nacidos más o menos entre el año 45 y 65. Los inmigrantes digitales, que es la generación X, que son los nacidos entre el 65 y 67 y el 80-82. Nacieron en un entorno no digital, pero adoptaron todas las tecnologías nuevas porque tuvieron que desenvolverse. Un día le pusieron una computadora con un color verde y dijo, o aprendo o me voy del banco. Y después tenemos los nativos digitales, la generación NET, que son los digitales, que es la generación Y, que son todos los que nacieron después del año 80, 82, 84, según la teoría, hasta alrededor del 95-98, porque después ya nace la generación Z. Características generales para entender, son generales, son los baby boomers, claramente gente mucho más paciente, ¿okay? La historia, los acontecimientos por los cuales han pasado en la historia, los ha hecho mucho más pacientes, son participativos, son leales, han sido gente muy leal con las compañías, ¿okay? Querían quedarse en una compañía, querían tener la camiseta puesta, quedarse toda la vida en una compañía, hablando en general. Están comprometidos con el cambio, tuvieron que comprometerse con el cambio, hábilmente pudieron verlo, eso es súper importante, tuvieron esa capacidad. Tienen un espíritu de sacrificio en las organizaciones, ¿ok? La generación que se quedaba hasta las... Digamos, yo siempre digo, los baby boomers se quedaban hasta las 11 de la noche trabajando. Los X, si teníamos un jefe que se había divorciado, nos quedábamos hasta las 11 de la noche trabajando. Claro, porque esperábamos que nuestro jefe se fuera y en el momento que él salía, digamos, 2 minutos en el ascensor, tiene que llegar a la planta baja, le doy 2 minutos y salíamos corriendo. ¿Ok? Sufrimos, yo siempre, es la realidad. Los Y, háblenme si se van a quedar hasta las 11 de la noche. Entonces ahí discutimos, ahí empezamos. No tienen compromiso. No tienen compromiso, porque a las 6 se van. ¿Okay? Yo me quedaba hasta las 11 con jefe divorciado o no. Entonces, ese ya es el primer prejuicio que tenemos. La generación X, características generacionales. Una generación escéptica,
Fue puente entre generaciones, tuvo un jefe mucho más duro y se encontró gerenciando jóvenes que le decían, y nos ha pasado a todos, uno estaba así con cosas en el escritorio, eran las 6, no sabía por dónde seguir, decían, chao, hasta mañana, me voy al gimnasio, y lo primero que uno piensa es, ¿no se da cuenta que yo estoy, que me muero? Se adapta y responde a los cambios, se tuvo que adaptar y responder a los cambios esta generación, porque vivió con los cambios. Acepta la diversidad, vivió en periodos donde se empezó a hablar de la diversidad, más claramente. Es una generación rebelde, ¿ok? Es individualista, es una generación que ha competido mucho y compite mucho, pero compite mucho también consigo mismo. Quiere ser el mejor por ser el mejor por uno mismo. Ha entrado con todo el liderazgo por las competencias, cuáles son las competencias por las cuales yo me siento líder, y tiene mayor poder gracias al desarrollo tecnológico. Lo tuvo sobre todo en los finales de los 90 y en los primeros 5 años del 2000, porque tenía ese valor que sus jefes estaban un paso en general más atrás y él había podido adaptarse mucho más rápido. Y la generación Y, todos aquellos nacidos después del año 82, que ya han empezado a ser jefes y gerentes, esto es súper importante, empiezan también a trabajar de una manera distinta en las organizaciones, tienen elevada formación académica, no porque vayan o estudien más en la universidad, sino porque acceden a la información mucho más rápido que nosotros. Y esto es muy fácil. Cuando yo busco la dirección de un restaurante en Palermo y la busca al lado mío alguien de la generación Y, pone la palabra exacta para que la dirección le salga en un solo clic. Yo seguramente tardo 2 o 3. Acceden a la información. Ok, acceden a mala información también. Okay. Leen y hacen palabra de Dios lo que leen en internet y seguramente no está ni estudiado, ni verificado, etcétera, etcétera. Son ambiciosos, son una generación ambiciosa, énfasis en el balance entre el trabajo y la vida. Eso para mí es un signo excelente, nos ha ayudado a los de la generación X, a los baby boomers, a entender que había otras cosas por las cuales preocuparnos, ¿okay? Que la vida, y tiene que ver con lo que decía usted, doctora, que para mí es un secreto importantísimo en el cual yo he luchado siendo director de recursos humanos en todas las compañías y en los 90 he sido hiper criticado. Yo ponía en todas las organizaciones que trabajé y en mi área más carteles que decía reírse, disfrutar y tener placer. No digo que sea fácil, porque no todo el mundo tiene la suerte de hacer en la vida lo que le gusta, esto es importante, pero hay que ayudar, ¿ok? Y uno pasa, yo siempre digo, si dormimos bien, uno pasa muchas horas en la oficina, después tiene muy pocas horas en la vida fuera de la oficina y después duerme. Entonces, si yo miro mi vida se la pasa en el trabajo. Si yo no disfruto, si yo no me río, no la paso bien, es terrible la vida. Entonces, esto es importante como ejercicio y es una generación que le importa muchísimo esto, ¿ok? Y tiene la libertad de, si su jefe mucho no le gusta, no lo piensa 2 o 3 veces, ¿ok? Son creativos, son multitareas, hacen muchas cosas a la vez, no las pueden hacer con el mismo nivel de profundidad que las hace un X o un baby boomer, eso es una realidad, las hacen mucho más rápido. ¿Okay? Por eso que uno tiene que corregir mucho más, pero lo hacen mucho más rápido. Son nativos de la tecnología, mucho más la generación después, los Z, ¿no? Obvio. Son prácticos, son individualistas, aunque están orientados a la inclusión, porque ellos no aceptan la diversidad, la viven la diversidad, que es diferente, y tienen un tema con la responsabilidad social. Nosotros, los X, queremos trabajar en una compañía que la marca diera orgullo. Yo me acuerdo cuando salí de la universidad quería trabajar en esa época para American Express o Citibank, porque era como que daba orgullo en esa época, esas 2 marcas trabajaran en recursos humanos. Entré en Citi. Esta generación no le importa mucho la marca, le importa si esa marca de compañía tiene responsabilidad social. Eso es lo que le va a dar orgullo a la hora de compartirlo con sus amigos. Entonces, para intentar ir terminando, en la visión global que nos une a la salud, a la cobertura médica, a lo que esta generación busca, como tantos otros beneficios en recursos humanos, los planes deben ser más flexibles por generaciones. Esto es una realidad que todavía nos cuesta entender y seguramente a las prepagas y a las obras sociales mucho más. Nosotros estamos acostumbrados a dar el plan alfa, MEA, el 210, 310, y así cada uno de los planes por nivel gerencial. Y no hay un análisis de la edad en ese nivel gerencial, lo que prima ese nivel gerencial en la edad, que ahora lo vamos a ver.
Entonces, para mí hay que empezar a poder ser creativos y ver cómo cruzamos los planes en estos temas. Tiene que haber canales de comunicación mucho más simple, mucho más simple. Todos sabemos, y todos los que hemos trabajado en recursos humanos y los médicos también, que cuando nosotros agarramos las propuestas de, ver un ejemplo, las propuestas comparativas, que deberían ser bien fáciles, de las prepagas o de las obras sociales por planes, la sensación primero es, a ver, ¿cómo leo esto? Y después de años que sabemos ya cómo se lee, empezamos en esta columna, la columna que me dice que para los 5 planes es igual, pero acá el reintegro por consulta en domicilio es mayor que este y este es mayor. Esta generación es una generación que busca cosas simples y tiene un impacto muy importante. Y los otros empezamos también a copiar de esta generación algunas cosas buenas y otras también malas, ¿no? La vida como un todo en relación a la calidad. Las organizaciones han empezado a darse cuenta, por la generación y sobre todo la generación X lo sabía y no lo ponía en palabras, que la vida es un todo. Nosotros en los 90 decíamos, queremos tener balance entre la vida laboral y la vida personal. Entonces tenemos que trabajar y cuando nos vamos tenemos balance. No, el balance está en la vida y la vida es en el día. Esta generación dijo, no, perdón, en el trabajo yo quiero tener balance, no cuando salgo, porque la vida es una, no son dos. Entonces, ¿qué pasa con los baby boomers que están en las organizaciones y que están dando muchísimo para poder hacer este trabajo diverso? Los baby boomers siguen, y esto es importante, valorando la cobertura médica muy, pero muy, digamos, altamente. Con un factor muy importante que es los planes que permitan el beneficio de continuar, ¿ok? La obra social, la prepaga. Yo valoro la que me permite cuando me voy a los 65, a los 67, a los 62, no importa qué edad, continuar con un plan diferencial que la empresa me permita que me quede a un precio diferencial, ¿ok? Porque va a salir de mi bolsillo, es altamente valorado por los baby boomers. No desea hacer cambios en la cobertura y interés en centros médicos de renombre. Eso pasa con los baby boomers. Siguen pensando en los centros de renombre. La generación X es la generación que siempre alta valoración de los planes de grupo familiar. Obvio porque es la generación que está en su desarrollo, por decirlo así, de los hijos y familiar. Sigue pensando en esto. Le preocupa todo lo que tiene que ver con los beneficios para la familia. No es muy amigable, ¿ok? Es importante saberlo, a los cambios de cobertura. Tal vez los baby boomers, si tienen que cambiar, que tampoco son amigables, lo que les preocupa más es pensar que después van a poder seguir pagándole a un precio especial. Entonces son capaces de cambiar. La generación X no le interesa cambiar. Importante cuando uno toma estrategias de cambio que todos tenemos en las organizaciones y tenemos que ver nuestra población cuál es. Le interesa en prácticas médicas especializadas, ¿ok? Como pueden ser todos los temas de fecundación, como pueden ser todas las cirugías también plásticas, etcétera. Gran interés en eso. Estética, implante, capacidad de fertilizaciones y valora los planes por reintegro muchísimo. Porque es una generación que no acepta a veces no ir a su médico, ¿ok? La generación Y. La generación Y, interés por programas de salud y vida sana. Esto es lo que le interesa a la generación Y. Que a veces decimos, esto es una estupidez, y yo recuerdo haberlo dicho yo, siendo de recursos humanos, hace años atrás, el tema de los healthy snacks, tener en la oficina la canasta de frutas, toda esa cosa, es una estupidez. Sí, veamos las encuestas. Veamos las encuestas, lo que nos dicen las encuestas. Son cosas más valoradas por esta generación que otras. Y esto es el boca en boca, porque lo que nos tenemos que acordar es que a nosotros antes, criticar, nos costaba levantarnos y nos hacer el café batido y contarle, ¿viste lo que dijo el jefe? ¿Viste qué? Hoy criticar, como también hablar bien de los otros, es mucho más fácil. Es un Twitter, ¿ok? Es un WhatsApp. Y se enteran los que yo quiero, ¿ok? Sí, en mi compañía daban la fruta, parece que está cara, la sacaron el jueves. ¡Boom! Toda la organización y todos los que trabajan afuera, mis amigos, se enteran. El kilo, tomamos un artículo del diario, el kilo de manzanas aumentó a no sé cuánto. En la oficina también se nota. O sea, es facilísimo hoy transmitir un mensaje negativo sobre algo que es súper valorado por esta generación. Espacio de sugerencias y quejas instantáneos. Quieren poder decir lo que piensan rápidamente, no llenar un papel, un formulario así, meterlo en un buzón y que vaya. No va.
Planes poco complejos y transparentes. Ustedes saben que es una generación que habla de la transparencia en todo, por eso cree que su jefe sea transparente, que diga lo que piensa 80 veces a la semana y no en la evaluación de desempeño a fin de año. Planes poco complejos y transparentes. Quiere darse cuenta que es fácil. Estrés, ansiedad, es una generación con alto nivel de estrés. ¿Por qué? Tiene muy baja tolerancia a la frustración. Se corta la luz en la empresa y ¿qué sucede? Y automáticamente, ¡boom!, se apaga la pantalla y dice, nos vamos, ¿no? Automáticamente, porque dice, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer otro... A ver, yo, X, lo pienso, Digo, ¿qué voy a hacer sin la computadora? Pero me acuerdo, en mi psiquis, que bueno, que usaba papel, que tenía otras herramientas, que la luchaba, que la ataba con alambre, Entonces me quedo y tengo cosas para hacer. Eli no. Eli le cuesta responder a una situación de frustración. Y eso es complicado. Por eso también veamos los cambios de trabajo que tienen. Digamos, yo siempre se los digo, cuando entrevisto a alguien joven, le digo, mirá tu currículum, no tiene que ser el currículum de Baby Boomer que se quedó 35 años en una organización, pero no podés tener, miren el LinkedIn de mucha gente, 5 meses, 4 meses, 5 meses, 4 meses. En el histórico, aunque el mundo va a evolucionar, es fuerte, porque la frustración es tan difícil de manejar que prefiere cambiar. Y también hay que educar. Interés en la cercanía de los centros médicos. No le interesa, sí, es de súper renombre, pero queda en San Isidro y yo vivo en Avellaneda. No, yo quiero algo cerca de casa. ¿Ok? Para terminar, es importante entender cuáles son los grandes valores, por decirlo así, de cada una de las generaciones. La generación Y, planes saludables, sin personas a cargo, porque no tienen en general, y la cobertura familiar es buena para tenerla, es un nice to have, pero no les interesa. No les hablemos a la generación Y de cosas que no le interesan. No le hablemos de que sea el próximo presidente de la compañía, no le interesa. Hagamos que nos dé todo su talento y toda su capacidad los años que se quede. Y lo mismo con los planes de salud. No pensemos en planes de salud que no son adecuados y adaptables a la generación Y para atraerlos y retenerlos durante el tiempo que se queden. La generación X sigue con la cobertura para grupo familiar, es altamente valorado porque su desarrollo pasa mucho por la familia en general. Entonces eso es lo que prima hoy por hoy. Los late boomers, que serían los nacidos, por decirlo así, entre el 55 y el 65, beneficios familiares valorados como parte de la compensación total. ¿Por qué? Porque están mucho más cerca, esta parte de los boomers está mucho más cerca de la generación X. Entonces, hay una parte que eso valoran. Ahora, lo que valoran en general los baby boomers, y más los que están más cerca de jubilarse, es todo el tema de la preocupación por la cobertura médico post jubilación, que eso es lo más importante de saber. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y entendemos que hay gerentes que hoy tienen 32 años, 34 años y que tienen percepciones y estructuras de personalidad, psíquicas, etcétera, mucho más de la generación Y que de los X, es importante cuando nosotros pensamos en los planes de cobertura médica u obras sociales, no pensarlos como los pensábamos hasta ahora, que los pensábamos por solo líneas de responsabilidad, porque las generaciones se empiezan a mezclar. ¿Okay? Hay niveles de gerencias que ya se están mezclando. Entonces, esto nos tiene que ayudar a poder ser un poquito más creativos. Bueno, muchísimas gracias.